Alzala alta perché oggi è più bello essere italiani. Alzala alta, capitano. El año 2025 llega a su fin y con ello llegamos al Ecuador de la temporada 25-26 en la Serie A. Y por ello, como primer vídeo para 2026, hemos querido repasar un poco 5 noticias positivas o 5 revelaciones positivas de este mitad de temporada y 5 aspectos negativos de este mitad de temporada también, precisamente. Nos acompaña, por un lado, Carlos Escudero y un servidor. Carlos, hoy tenemos un vídeo diferente. Sí, Iván, porque vamos a hablar de aspectos positivos y aspectos negativos, pero lo vamos a enfocar un poco también a las expectativas que teníamos de estas cosas. Por eso también, cuando nos referimos a cosas positivas, vamos a referirnos a revelaciones, cosas que tampoco teníamos pensados que fueran a parar con estas magnitudes, y sobre todo En algunos casos muy bestias. cuando hablemos de aspectos negativos, también vamos a hablar de cosas que realmente nos han decepcionado. Este vídeo va a estar como enfocado a jugadores y a equipos. Puede ser que haya un mix, puede ser que Claro. vayamos a añadir cosas después, pero que no tiene por qué ser un jugador en especial, puede ser en un equipo. Por ejemplo, en caso de decepciones solemos tener más equipos que jugadores, pero realmente todo está un poquito entrelazado. Es decir, no creo que no puedes separar a veces el nivel del equipo al nivel del jugador, pero hay ocasiones que sí. Por eso lo vamos a dejar aquí marcado, Iván. Y vamos a empezar por las revelaciones, porque al final del vídeo queremos ya dar la caña y vamos a ir a pistola. Empieza. Pero vamos a dar revelaciones y para hablar de revelaciones tenemos que irnos a la región de Lombardía, pero déjate de Milán, déjate de Inter, déjate de Atalanta. Déjate. Vamos a hablar del cómo. Vamos a hablar del cómo y dentro del cómo tenemos muchos jugadores buenos que están jugando muy bien, pero hay una cosa que nadie se esperaba, yo lo siento mucho, que este señor llamado Jacobo Ramón, un jugador que ha tenido minutos contados la temporada pasada en el Real Madrid, que era un descarte para el Real Madrid, un Real Madrid que ha fichado a un jugador como Hausen porque necesitaban un tío que sacara el balón desde atrás, un tío alto, un tío que tuviera llegada, y nos ha dado a la Serie A literalmente ese tío, que es el caso de Jacobo Ramón. 2 millones de euros. Vale. No tenemos la estadística en mano de cuánto porcentaje de pases progresivos tiene Jacobo Ramón, pero os puedo asegurar que es uno de los centrales con más capacidad para sacar la pelota jugada de toda la liga y tiene solo creo que 20 años, ¿eh? O sea, es sub-21, eso seguro. Yo para estas cosas ya sabéis que soy muy malo. Pero solo 2 millones de euros, que sí que es verdad, y esto no nos hagamos trampas tampoco al 20 solitario, años. es, ¡vamos! Es la misma. Para uno que acierto. Vale. Es la misma fórmula que Nico Paz. No nos vamos a hacer trampas tampoco. No tiene una cláusula grande para el resto de equipos de Europa. Tiene una cláusula mucho más reducida para el tema Real Madrid. Nico Paz, para el que no lo sepa, no tiene cláusula de rescisión como tal en el Como, pero tiene una cláusula de, creo que son 10 millones o 14 millones para el Real Madrid justo en este mercado de verano que viene ahora en 2026. Jacobo Ramón es especial por esto que comentamos, porque es un jugador capaz de sacar el balón, pero sobre todo porque cubre, Carlos, la necesidad más grande de una defensa como la del Como, que basa mucho su juego en cómo los laterales se incorporan hacia arriba y tiene que sostener mucho sobre Perrones, sobre dos centrales muy fiables. Junto con Diego Carlos, para mí son dos nombres clave o la pareja de central más clave de la serie A actualmente. Y es una cosa que lo veíamos como la temporada pasada, que tenía unos centrales que Bueno, eran eso más, era un eran desastre. posicionales, más defensivos, pero no era un central con el que te irías a la guerra. Y que en el No, a caso de ver. Jacobo, en el Se caso me de ocurre. Es que Goldaniga, ¿no? Claro, es que se me ocurre el hecho de que Goldaniga y Marius Kempf, Mark Oliver Kempf, perdón, eran tus centrales, que eran dos personas que, digamos que en la zancada hacia atrás no se le parecen en nada a Diego Carlos y a Jacobo. Bueno, y Jacobo Ramón en lo que hace una zancada y son 3 pasos míos. La verdad que Sí. es una ilusión. Sabíamos que podía haber sido solo un mes bueno, pero ahora que estamos en enero tenemos el derecho de decir de que es un jugador hecho y derecho, que la serie le ha sentado muy bien y que no me atrevo a... Bueno, me atrevo a decirte que va a ser así hasta final de temporada, a no ser que las lesiones no les jueguen una mala pasada. Pero la verdad que de momento todo bien, solo se ha perdido pocos partidos. Creo que no se tiene una expulsión en un partido y la lesión otra. No sé si te acuerdas la expulsión, que fue aquella muy tonta. Para mí, un caso más de arbitraje bastante extraño, que fue en el minuto 89, sin sentido ninguno. Creo que además marca gol en ese partido. Me acuerdo que Jesús Rodríguez también tuvo una expulsión en aquel entonces. O sea, que imagínate. Temas de arbitraje, pero bueno, el caso. La temporada de Jacobo Ramón en estos 17 partidos ha tenido un tramo que no ha sido titular, donde pudimos ver más a Kempf, pero yo creo que de forma indiscutible es el mejor central del Como
con el balón en los pies, porque Diego Carlos es otra cosa, no es el tipo de central que le pides un poco, no le pides delicadeza a Diego Carlos precisamente, le pides todo lo contrario. Y yo estoy por el hecho de decir que ya os puedo asegurar que va a estar en el 11 de revelación de la temporada, salvo que, como dice Carlos, pase alguna desgracia. Esperemos que no. Y sobre todo os puedo decir que para mí es ya a día de hoy uno de los, no sé si 5 mejores centrales con el balón en los pies de la Serie A. Total. Parece una exageración, pero yo creo que Carlos y yo, que nos hemos visto todos los partidos, da la sensación de que jerárquicamente se siente muy cómodo y que no le cuesta ni un poquito. Y es así, y podíamos meterlo en el saco de la temporada pasada de los Leoni, de los Gilardi, de los Coppola, Gilardi, pero yo creo que yo creo que Gilardi. Jacobo Ramón puede estar un puesto por encima. ¿Por qué? Porque lo está haciendo un equipo como el Como con aspiraciones europeas, no lo está haciendo un equipo que de tabla baja o que realmente el objetivo es la permanencia. Está siendo muy decisivo en la zaga defensiva de un equipo que quiere meterse en Europa. Entonces le doy incluso un mérito superior a lo de Jacobo Ramón esta temporada. No, sí. A mí para el que más se me acerca es Gilardi. Para mí Coppola era otro tipo de central, y además Diego Carlos. Pero bueno, para la primera del vídeo me parece muy acertado que teníamos que hablar de Exacto. Jacobo. Ahora, no nos vamos a salir de la zaga, porque vamos a ir a otro elemento. El 11 No, revelación, si hablamos de por si acaso. revelaciones, no puede faltar en un 11 revelación donde no está Nico Paz. Bueno, van 6 vídeos mencionando la misma cosa, Rafa. Aligerando. Vamos a pasar directamente al lateral derecho, o carrilero derecho, ya como lo queréis, o extremo derecho, ya como lo queréis identificar. Marco Palestra, pero en este caso vamos a hablar más del conjunto, porque yo creo que el Cagliari tiene un proyecto muy bonito, Carlos, pero sobre todo tiene un lateral que es canónicamente calcio. ¿Cómo nos gusta Marco Gimnasio? La ¿Cómo verdad que, nos gusta Marco Gimnasio, tío? ¿Cómo nos gusta? bueno, porque para los que esto palestra es una palabra italiana que significa también ir al campo de entrenamiento, a la palestra, al gimnasio. Entonces hay que hacer Vado la a broma. No, Palestra. lo de Cagliari esta temporada no tiene ningún tipo de sentido. Sí que es cierto que al inicio de temporada fue muy bueno de jugar muy bien. Luego tuvo como un momento Un valle, una valle. bajada de Un valle, nivel, sí. pero llevamos este último mes con la llegada de Semi Kilixoy, que ahora está siendo, porque no pudimos hablarlo esto bien, porque no tuvimos martes de Quitabalde, pero para ya focalizarnos en un jugador, aparte de lo que es Pisacán en general, lo que le ha aportado a este equipo esta temporada, lo de Marco Palestra es un jugador de ir al Mundial con Italia este verano y ser muchos partidos titular, y lo tengo Y te clarísimo. voy a decir una cosa. Si no va, es por esta mierda de tradición jerárquica que hay en No, Italia si de no va es que. porque Italia no se ha clasificado al Mundial. No. Esto. No. Si no va, y lo sabemos tú y yo, es por esta tradición, ese tradicionalismo que existe en Italia de que para entrar en la selección tienes que casi primero borrar o lesionar al titular. Porque Marco Palestra a día de hoy es el mejor lateral derecho italiano. Para Porque mí está a un nivel superior al de Di Lorenzo, lo digo en Di serio. Lorenzo está muy mal. Bueno, no está muy mal, pero sí que no se parece en nada al Di Lorenzo del año pasado. Y le podéis preguntar a cualquier napolitano, que las redes sociales del Napoli están calentitas. Pero en fin, Marco Gimnasio, nuestro colega, aparte de ser muy joven, y que yo lo he pedido para la Roma de Gasperini por ser el entrenador que le da a conocer en el Atalanta, aunque no tiene muchos minutos ni protagonismo, pero es el que lo sube al primer equipo del Atalanta. Para mí es un lateral de futuro 100%, pero sobre todo, y para hablar un poquito más del Cagliari y no enrollarnos, hay un señor que ha sido leyenda del Cagliari, que debuta con el Cagliari en Primera División tras una vida súper complicada y llena de superación, que es Fabio Pisacane. Rafa, ponnos la imagen, por favor. Este señor de aquí tiene el récord, porque es un récord, de ser el entrenador con más títulos ganados con el filial del Cagliari, que es el Cagliari Primavera. El año pasado ganó la Copa Italia, siendo el primer título que ganan a nivel formativo, de la mano del bueno de Fabio. Ha llegado al primer equipo con solo 39 años de edad, es un entrenador muy joven, jugó en el Cagliari durante muchísimos años, como hemos comentado. Está llevando, como dice Carlos, una estructura muy bien montada que al principio de liga funciona muy bien, tiene un momento valle y ahora en los últimos partidos estamos viendo otra vez un resurgimiento muy importante. Para mí lo más importante de este Cagliari es la identificación de la isla. Toda la afición, el campo está lleno. La afición está convencida. Y llega un punto que yo creo que hay un enlace de unión muy grande entre Fabio Pisacane y lo que es el club, porque la idiosincrasia de los dos casa muy bien. Bueno, y es lo que hablamos de Italia, cuando está separado ya puede ser el sur, el norte, pero estamos hablando de que Sardeña es una isla, todo es una Italia diferente. Mucha gente dice que la verdadera Italia se encuentra en Sardeña, en las tierras sardas.
Y con el equipo pasa exactamente lo mismo. ¿Y quién mejor que Fabio Pisacane, un tío que conoce la institución como nadie, poder darle este año que se merece el Cagliari, un año en el que no van a sufrir por la permanencia, y me atrevo a decir que no lo van a hacer? Falta mucho, pero Mira, está mira, muy si complicado. sufren, me puedo retirar. Está un nivel por encima incluso del Parma, te diría ahora mismo. No, sí, sí, sí. Entonces, es muy difícil que esto no se mantenga así. Tiene jugadores muy válidos. Sí que es cierto que tenemos siempre estas dudas con el centro del campo, pero eso ya lo hablamos mucho el martes de Quitabalde, pero tiene muchos argumentos principales y uno de ellos es Marco Palestra y otro de ellos no es ni más ni menos que Fabio Pisacane, que es un director de orquesta que sabes que cualquier jugador que le des le va a sacar lo mejor de Es, él. Incluso Matías Felici le van a sacar lo mejor de él, que es la de entrar 10 minutos antes de que acabe el partido y meterte el gol del empate, de la victoria o lo que sea. es que yo me iba a ir precisamente a ese tipo de cosas. Yo creo que no es un entrenador. Bueno, sí, me parece un entrenador que tácticamente es muy, muy bueno. La dirección de campo de Pisacane es muy, muy buena. Destaca, sobre todo en ese aspecto. El planteamiento, como si no tiene tanta chicha, como si lo tiene el posicionamiento que le da a cada pieza. Por ejemplo, si nos vamos, lo de Felici para mí es muy adecuado, es entender el contexto de un futbolista, que puede sumar 20 minutos muy buenos, que si es de titular no suma, porque esto es así. Matías Felici parecía que iba a ser una cosa diferente a lo que es a día de hoy. Es un jugador de revulsivo muy bueno, pero que cuando empieza de titular no es así. Fabio Pisacane le ha sabido dar ese contexto. No hace falta irse a suplentes. De Iola lo teníamos por un jugador que a su edad ya parecía que iba a terminar su carrera como el capitán del Cagliari, efectivamente, pero como un box-to-box que no tiene mucha capacidad con el balón. De repente Fabio lo reconvierte a un 5, a un central el otro día jugando en la línea de 3, y es la puerta de salida de todos los balones en corto que juega desde el portero. Nos vamos también a las bandas. Folorunso le da un sentido muy grande desde la banda. Espósito y Gaetano encuentran su sitio. Y un Borrelli que desde la Serie B, para mí es uno de los delanteros más importantes de la tabla baja ya a estas alturas con 25 años. Hay quien dice que el entrenador bueno es aquel que sabe revalorizar lo que tiene, ¿no? Bueno, pues en este caso la frase le viene que ni pintada al bueno de Fabio. Antes de pasar al siguiente, para mí, en opinión propia, es un proyecto que si yo soy un aficionado sardo, me siento orgulloso personalmente. Y yo como aficionado de la Serie A me siento muy orgulloso de este Yo también. Cagliari y que hace unas temporadas estuvo en Serie B y es el momento de que un equipo Cagliari, un equipo histórico, pues siga aquí en la competición y sobre todo tenga temporadas buenas como la que creemos va a tener y la que ya está teniendo. Y ahora sí Cuidado, va. cuidado, espera. Cuidado si lo de Semi Kilexoy sigue así, porque van 2 goles en 2 titularidades que le ha dado. Cuidado que el Cagliari no asuma un pequeño riesgo hacia adelante e intente ir un poquito más arriba, porque tiene el equipo, tiene la capacidad. La verdad es que sí, porque no le da miedo a que luego una cuenta le pille, porque defensivamente es un equipo que con nuestro amigo Jerry Mina no se va a dejar, no va a dar brazo a torcer. Y ahora sí que Luperto, Juani, muy tops todos. vamos a pasar a un equipo que también no se entiende sin su entrenador, y es el caso de No. la Cremonese, no de Jimmy Vardy, la Cremonese de Davide Nicola. Que esto es mucho más bestia. Perdón, de Luka Modric. De Luka Modric con la A aplicación de ver, FaceApp de ponme yo en 40 años. vale, la foto está muy bien tirada. Pero Voldemort. en este caso es mucho más bestia para mí. O sea, yo creo que aquí sí que hablamos de un entrenador que muestra todo su arsenal de pizarra. Cada partido es una alineación distinta, para empezar. Creo que no sé si ha repetido muchas veces la alineación, pero me arriesgaría a decir que no. Es Y el Celta de España. me arriesgaría a decir que Baschirotto, Bardi y Bonazzoli, Van de Puya, ¿no? Por ejemplo, son los únicos que no han rotado más de 5 partidos. O No, sea, no. es un entrenador que muestra 100% la disposición táctica que tiene cada partido. Y también es un entrenador que tuvo la suerte de tener una de las plantillas más completas de la Serie A al principio de temporada. También. No por nombres, porque eran nombres que te podían gustar, pero eran nombres de jugadores como Cervin, que no había llegado a su mayor nivel, que se había quedado un poco más en promesa con el paso de los años. Gente como Terracciano, que venía de un poquito por la puerta de atrás sin haber triunfado en Milán. Warren Bondo, que sucesión de su compra por el Milán tampoco tuvo sus minutos. Son jugadores que realmente vinieron con un poquito que no tenían las expectativas muy altas para poder triunfar un equipo como la Cremonese, pero David y Nicola ha sabido coger este tipo de jugadores, sobre todo darles una confianza tremenda, rodearles Sí, de gente como Baschirotto, Van de Put y Bardi, que son gente que tiene una madurez futbolística tremenda. Y eso ha hecho que el equipo crezca junto, y si tiene que perder, va a perder junto. Es decir, es una sí, sí, unión sí, sí. y sabemos que la Cremonese, lo hablábamos también en los TikToks que hemos subido,
tiene mucho futuro y sin Davide Nicolás no se entiende esta Cremonese y sé que si Davide Nicolás no es el entrenador de este equipo, con los mismos jugadores la Cremonese no está donde está. Claro, quizá lo que peca, porque es una temporada impresionante, ¿vale? Porque no lo estamos repasando, pero haciendo un repaso rápido, la Cremonese, metiendo en un segundo a Footmob, diría que está en el puesto número 11, si no me equivoco, ¿verdad? Si no me equivoco. Cremonese. Puesto. Efectivamente, no, 12, duodécimo, vale. Son duodécimos con 21 puntos. Eso quiere decir que siendo un equipo recién ascendido, le sacan 9 puntos al descenso en la jornada 17, chicos. Esto, para el que no sepa de Serie A, si no sois muy asiduos a la liga, 9 puntos respecto al descenso, a estas alturas, siendo un recién ascendido, significa muchísimo. Pero mucho. Pero muchísimo, de verdad. O sea, no os podéis imaginar cuánto. Pero yo voy a tomar el testigo de lo que dice Carlos. La estructura la ha montado él, porque es verdad que Baskiroto, Bardi y Van de Put llegan como tal en propiedad este verano. Van de Put ya estaba el año pasado, pero cedido. Es este año cuando pagan su cláusula de rescisión. Y luego me quedo con el testigo de los jugadores que se han mejorado en base a esa estructura. Bonazzoli, el primero de todos, me parece que ha encontrado un contexto perfecto para bajar a recibir, ser siempre el apoyo en salida del equipo en largo. Un Bardi que es más agresivo al espacio, por ejemplo. Por otro lado, Terracciano me parece la mayor creación, la mayor sorpresa quizá también de esta liga, porque yo es verdad que Terracciano le veía potencial en el Verona, jamás pensé que como tercer central y como falso medio centro hacia adelante tendría esa progresión. Y luego Warren Bondo, que creo que le ha venido muy bien de verdad, encontrarse con un entrenador que le ponga cada día un reto distinto de cara a tener el balón. Es un entrenador que ha mejorado todos y cada uno. Si le dan 2 laterales decentes, podemos tener un entrenador que va hacia arriba. O darle muchos minutos a Mussolini y créeme que será un lateral de provecho. Sí, pero digo, pero piensa que para el rendimiento actual, o sea, Hombre, para el evento actual, pues un Germán Petzela o Mussolini, más Germán Petzela se me queda muy corto. Y eso lo claro, sabemos. ese es el problema. Incluso, Ese es el incluso problema. Calabresi. Hay Calabresi. Barbieri en tal caso. Sí, Barbieri. Me he confundido de recién ascendidos. No pasa nada. Y esto, por decirlo una cosa última, no sé cuántos años tiene de contrato, porque yo creo que firma por uno solo, entonces habría que ir mirando, porque no estoy muy seguro, creo que me estoy equivocando, pero creo que firma por un solo año de contrato, y yo a día de hoy, por lo que significa, es otro entrenador que se ha identificado muy bien con la ciudad y con el club, habría que ir trabajando ahí, la ciudad de los violines, un contrato interesante para este Bueno, señor que lo está mereciendo. Y que la cosa de la Cremonese Iván, que es un equipo con nivel de un salario de traspaso muy bajo, no tiene Sí, una sí. capacidad apenas, son Bueno, jugadores cedidos. claro, esta es otra cosa. Lo de Jamie Vardy. Cobra, tuvo que reducirse el salario a 2,5 millones, creo que es, según vía Capology, y eso ya me parece, creo que el esfuerzo más grande que le he visto a la Cremonese en Serie A. Y aún así 2,5 millones en Serie A. Es muchísimo. Ese es un sueldo interesante. Es muchísimo. Pero bueno, ahora sí que vamos a pasar a otro equipo que vamos a irnos ya a expectativas más altas, como puede Sí. ser el posible ganador del Scudetto, que es el Milan de Massimiliano Allegri. Porque Iván, ¿qué ha hecho a este hombre? ¿Qué ha hecho con la defensa del Milan? Con los mismos jugadores, ¿qué ha hecho? Los ha Bueno, convertido en la mejor, y esto, creo que podemos decirlo sin miedo a equivocarnos. Ha convertido a Gavia, Pavlovic y Tomori en la mejor defensa de toda la serie, táctica y físicamente. Lo de Gavia físicamente es que yo creo que no hay un central que físicamente sea mejor que Matteo Gavia ahora mismo en una zaga de 3 como central dominante por medio. Lo de Pavlovic y Tomori con el balón hacia arriba me parece sublime. Tomori más pegado a banda y Pavlovic más como elemento libre. Pero es verdad que la evolución en solo unos meses, con un Luka Modric por delante, ojo, que mejoran mucho las cosas. Pero la evolución es escandalosa, de verdad. Hombre, es que yo veo a Pavlovic con el balón y me recuerda a Teo Hernández con sus zancadas hacia arriba, ¿eh? Te lo No, prometo. lo peor de todo es que Pavlovic, vale, vosotros no estáis ubicando a Pavlovic, pero Pavlovic es un tío, o sí lo ubicáis, pero es un Pavlovic. tío rapado, serbio, Es un Harry 1,90, Maguire con menos pelo, tío. En plan, un Harry Maguire que tiene cara de portero de discoteca y que de repente lo ves cabalgando con el balón hacia la portería. Un Rudiger, me recuerda muchísimo a Rudiger.
Pues sí, es que es un jugador muy loco con el balón. Es un tío que se une a la guerra como el que pueda y tiene Y hasta no se le da incluso. mal, ¿eh? No se le da No, mal, ¿eh? no. Hace algún regatito, ¿eh? Y busca su gol, obviamente. Es un jugador que si la jugada sigue en ataque, no te pienses que va a ir para atrás a recuperar posición. No, no, él ya se queda para Que arriba va, que a va. ver si puede pescar algo. Pero bueno, Pavlovic no deja de ser un representante de esta defensa, pero un representante también de lo que ha hecho Massimiliano Allegri con el Milan, ya sea Adrián Rabiot, Modric, sobre todo ahora jugando con dos delanteros, pero ahora estamos viendo cómo en Nkunku se puede ir adaptando más. Ahora ha llegado un delantero más fijador de centrales como es Füllkrug. Rafa Leao ha tenido un buen pasado mes donde se ha vuelto a reencontrar con su gol. Sí que es cierto que no nos acababa tanto de delantero centro, pero la figura de Bartesagui le hace un mejor Leao. La figura de Bartesagui en sí es un Yo creo que ahí está un punto importante. Salemakers, es el Milan, se ha juntado un Milan de redenciones con un entrenador que es el entrenador que hace 10 años le ganó el Scudetto al Milan. Entonces, todo tenía que ir juntos, no se jugaba a Europa, es el año perfecto porque para que Massimiliano Allegri pueda ganar un Scudetto con el Milan. No sabemos si eso será así, pero sí que es verdad, y yo voy a recoger lo que dices. Lo de David Bertesagui es una apuesta 100% de él, que él es el que dice en verano, no, este chico me lo quiero quedar yo. Y por otro lado, Alexis Salemán, que también es el propio Massimiliano Allegri el que dice que se lo quiere quedar. Es verdad que venía de un temporadón con la Roma, pero el Milan podía sacar dinero y tuvo ofertas para sacar dinero y es el propio Allegri el que se lo queda. Entonces aquí la apuesta es suya. Tercera apuesta, que muchas veces no se le da importancia porque Luka Modric es Luka Modric, pero Adrián Rabiot es uno de los mejores centrocampistas de la liga. Es el centrocampista seguramente con el balón más equilibrado de toda la Serie A la hora de fase ofensiva, fase defensiva. Y está consiguiendo. A mí me gusta más Rafael Leao de lo que le gusta a la mayoría, creo. Personalmente creo que por el centro ¿Yo reduce qué? mucho la cantidad. ¿Lo qué? ¿Yo qué? Rafa. Ya, vale, No, vale. a mí me parece que El- no es lo mismo Rafa Leao jugando delantero centro con Estupiñán de lateral izquierdo No, que claro con que no. Xavi. Esa es la Pero principal. yo lo hago desde la perspectiva y la reflexión de que para mí, Rafa Leao lo que le pasó siempre es que le sobramos muchísimos toques de balón. Siendo un 9, siendo un jugador que juega en punta, reduces muchísimo la cantidad de toques que das y tienes que hacerlos mucho más inteligentemente. Allegri le ha enseñado a ser más preciso, su cantidad de goles ha aumentado, ha vuelto a marcar en San Siro después de 2 años, creo que era, o año y poco, no estoy Sí, en lo seguro que de era cómo. en liga, en competición, eran mucho más de 500 días sin meter un gol en San Claro, Siro. por Y eso, así que sí que consiguió. era año y medio sin marcar en San Siro y ha vuelto a marcar y de hecho lleva unas cifras que son bastante interesantes de cara a final de temporada. El estado físico es otra cosa, van 2 lesiones en ya media temporada y importantes, no son leves. Para eso llega Nicklas Füllkrug, que para mí es una apuesta interesante, a una edad también considerable y jugándose el Mundial, entonces no creo que venga a especular el alemán, eso es importante. Pero sobre todo yo creo que el lavado de cara es importante. Yo el Milan el año pasado, porque esto hay que contextualizar las cosas. En este caso el contexto de dónde venimos es mucho más importante de lo que parece, porque el Milan el año pasado queda. Es que no me acuerdo si noveno queda. Queda No, noveno, pierde la Copa Italia y pierde la posibilidad de ir a Europa League. y pierde todo, no, pierde todo en un lapso de un mes cuando eras dependiente de ti mismo para hacer un cupo a Champions, ganar la Copa Italia y a lo mejor Febrero, fue el mes de febrero. sí, y ahí personalmente pierdes todo con una actitud deplorable de equipo muerto y equipo roto y llegas a final de temporada con. Pierdes la final de Copa Italia contra un Bolonia que sí, jugó mejor que tú, pero tampoco le pusiste ganas ningunas, pero ninguna. Con lo que te costó llegar a Eh, esta final. con lo que te costó, después de aquella eliminatoria mítica que muchos os acordáis de Luka Jovic contra el Inter, que eso fue un espectáculo. Ya no volvimos a ver nada de Luka Jovic, por cierto, una pena. Sonaba para la Liga Hypermotion. Está en Sí, sí, el está. AEK de Atenas jugando la Conference Sí, sí, League sí. y lleva 2 goles en la tercera competición de Europa. Personalmente me alegro bastante, pero bueno, esto es Massimiliano Allegri, un lavado de cara impresionante. Y ahora vamos a pasar al que para mí, con todas las letras, es el jugador revelación de esta mitad de temporada. O revelación no lo sé, porque no es alguien que haya llegado nuevo a la liga, No, pero no te lo pero esperabas ni de coña. Ni no de te lo coña. esperas No, ni de coña, ni de coña. Vale, lo de porque David es es que es su segundo año en el club, no es un jugador que guapo. llega. Rafa nos ha puesto una foto del año pasado, pero se lo vamos a perdonar. No pasa nada. Lo de David Neres no tiene ningún tipo de. Escúchame, que no haya fotógrafos en la Serie A no es mi culpa.
Ya, a ver, es verdad. Ahí yo estoy de acuerdo porque yo también he editado vídeos en este canal y os puedo decir que la web de la Serie A deja bastante. Bueno, se me ha caído todo, la verdad. No pasa Es, La nada. web, es que la tienes... web de la Serie A. Yo lo que hago es ir buscando partido por partido fotos. Porque si no, no veo más. Si no, no encuentro. Tengo que ir Vale. partido a partido buscando. Bueno, pues David No, no. Neres, el mejor jugador del Napoli los últimos 2 meses, un jugador crucial en la Supercopa Italiana que le da el título al Napoli, crucial en los últimos partidos de Liga del Napoli más importantes, como puede ser el partido contra la Roma, como puede ser el partido contra la Atalanta. Un jugador que se ha echado al equipo a las espaldas junto a Rasmus Højlund en ataque, pero es que luego súmale a tu McTominay, súmale atrás a tu Buongiorno y a Ramani. Es el No a Lang Napoli. también en algunos casos, para mí. Entonces no podemos hablar del Napoli en conjunto porque es el vigente ganador del Scudetto, entonces no puede ser revelación, pero David Neres hay que meterlo porque nadie se A espera. mí, a mí lo de David Neres me parece una noticia muy positiva. Quizá es el jugador más anti-Conte, porque es justo el prototipo de jugador que nunca pensabas que triunfaría con Antonio Conte en el banquillo. Pero, visto lo visto, le quitó el puesto a Mateo Politano, que para mí es algo bastante a tener en cuenta. Y yo creo que ya estamos llegando ahora mismo, por ejemplo, el último partido de Liga, donde vemos un David Neres que ya va jugando más por dentro. Le pasa un poco a los jugadores que son bastante habilidosos, bastante determinantes, que Gil hizo el mejor ejemplo, que acaba intercambiando posiciones de banda hacia adentro para mejorar su zona de influencia. Yo la verdad es que no pensé, o sea, si me lo llegas a decir en enero, ¿qué enero? Si me lo llegas a decir en agosto, que David Neres sería el elemento más desequilibrante de este Napoli, seguramente te hubiese mandado a freír espárragos. A día de hoy, David Neres es claramente un jugador por el que pagas la entrada para ver el partido y encima te da resultados. Y teniendo a un Lukaku lesionado, teniendo a gente... Ojo, escucha, vale, Højlund tú lo has dicho, es verdad, lo que acabas de decir es muy importante. Lo de Højlund es muy importante porque se relaciona muy bien con el danés. Pero lo que puede hacer Romelu Lukaku con este chaval, cuidadito que no escriba libros de historia. Una locura, David Una Neres. locura. Que siga aquí, así me da miedo de que esto solo haya sido un mes y medio, porque también Ya, la experiencia de ya. Neres me hace pensarlo. Tengo que ser un poco escéptico con el nivel de Neres. Pero Bueno, que siga así, que en Champions también pueda dar este nivel, que haga al Napoli otra vez grande. Y la verdad que la ciudad de Napoli necesita a un jugador arriba. Ya tenía a Højlund, ya tenía a Lukaku, pues qué más tener a Neres también, que era un jugador como medio olvidado por la parte de la afición. Entonces, todos son cosas positivas y David Neres sigue así. Solo te puedo pedir eso porque juegas muy bien. sí, la verdad, o sea, sobre todo los últimos partidos, yo creo que ya no es mes y medio, para mí ya. Son 2 meses, es de finales de octubre podemos Para mí hablar. desde octubre, no, sí, de finales de octubre, con aquella asistencia contra el PSV Eindhoven, ya para mí dejó un poquito de detalles de lo que podía A ver, ser. bueno, vaya partido has puesto, ¿eh? Que en lo que le metieron 6. Vale, pero fue la única noticia positiva, me refiero, vale. O sea, me refiero, si tengo que rescatar a alguien de ese partido, a Beukema no lo voy a rescatar, por lo que sea, ¿sabes? No, 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 no. Pero yo lo digo, lo iba a decir porque lo iba a enlazar con el siguiente partido contra el Inter, que venía de perder un 6-2 el Napoli, pero es que le mete un 3-1 al Inter de Milán. Y en parte no, un 50% del trabajo lo hace David Neres. Con aquella carrera desde su propia área para acabar asistiendo el tercer gol, creo, o al tercero o segundo, ya no me acuerdo. De todas formas, un jugador que lleva siendo muy importante en el Napoli toda la temporada, es verdad, y yo hoy te lo voy a comprar, es de los que se dejan llevar. Vamos a rezar porque la segunda mitad de temporada sea igual que la primera. Exacto. Y ahora sí, Y chicos, ahora pasamos a a las decepciones. vamos a pasar a las decepciones. Y el primero de esas decepciones no es nada más que un extremo izquierdo que se podían pagar 20 millones por él después de una temporada en Serie B. Ahí. Uno de el máximo goleador de Serie B, ¿no? Iván, si no me equivoco, el año pasado, ¿no? O fue el Berardi. 18 goles, 3 asistencias para la Oriente. 18 goles creo que seguro. Asistencia no estoy Se, tan. se pudo ir a Turquía este verano, al final no, se apostó por él un jugador que tenía ya una posición asegurada en cualquier equipo que pudiera competir por Europa. Se queda en el Sassuolo y la verdad que si tenemos que hablar del Sassuolo hablaremos de todos los jugadores menos del Oriente. A ver, es que el problema del Oriente es que es un jugador que, claro, tú lo tienes que valorar exclusivamente por su estadística. ¿Por qué? Porque lo que es la participación en el juego, salvo este último partido de la jornada 17, el resto me parecen partidos donde cuando ha sido titular ha sido completamente intrascendente en el juego del Sassuolo. No se incorpora, no aporta nada diferente a Oriente más allá de los últimos metros, que yo creo que ahí es un privilegiado.
Porque es cierto, esto nadie puede negar que este chico tiene un golpeo y una forma de definir que es claramente muy buena y es privilegiada en la Serie A. Es un jugador muy bueno en los últimos metros. Pero lo que es el complejo táctico, que en Italia se pide muchísimo, o lo que es el complejo físico, ninguno de los dos es un tipo de futbolista que aporte. Y realmente, visto lo que ha aportado jugadores como Cristian Volpato, jugadores como Aliou Fadera, a mí a día de hoy esos 20 millones por la Orienté, que ojo, el Sassuolo no los necesita porque es el Sassuolo, es un club financieramente muy estable y con bastante capital y poder adquisitivo, para mí los hubiese aceptado. Y que ahora estamos viendo que Berardi está lesionado. Y vale que el último partido de la Oriente no fue tan malo, pero si tú no No, eres capaz ya de echarte el equipo a las espaldas con un Domenico Berardi lesionado, que puedas ver que Cristian Volpato, incluso Pinamonti, puedan ser más importantes que tú en muchos momentos de un partido, porque desconecta como el que más, que luego la Oriente tiene la calidad de poder solucionarte el partido, ya sea con un gol, sí, una sí, sí. asistencia, pero es lo que habla Iván, no puedes depender de esas estadísticas de la Oriente si no sabes introducirte en el juego del equipo, sobre todo por una banda izquierda en la que Josh Doig no está triunfando. Si la Oriente No, claro, tampoco es que es el triunfa, problema. estamos viendo que el Sassuolo tiene una banda izquierda que no opera nada, que depende mucho de la banda derecha. Entonces, si la Oriente no está bien, esa banda izquierda no va a hacer nada. No, es un solar. Y yo lo dices de Josh Doig, que el año pasado en Serie B sí que parecía que iba bastante bien, porque efectivamente Josh Doig estaba a un nivel óptimo. Llegó a sonar incluso para la Juventus, por cierto. A día de hoy no queda nada de ese grandísimo expreso escocés que tanto nos gustó. Y claro, el que más lo nota es Alman Lorente. Pero bueno, vamos a pasar directamente con el siguiente, que para mí. Hemos hablado mucho ya de esto, yo creo que no podemos sonar repetitivos, pero Claro, es que esto es repetitivo. Claro, es lo que iba a decir precisamente. La Fiorentina, que por cierto, el fichaje de Manu Solomon ya es lo que le faltaba, efectivamente, gracias Rafa, para coronar lo que es un cúmulo de decisiones como mínimo bastante cuestionables. la prensa Eh, rosa des- italiana ahora va a flipar, ¿sabes? no, Con no, 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 Mario no. Solomon. No, escucha. Vamos a hacer una reflexión simple. Todas las decisiones como dirección que podías hacer mal, porque yo no digo que Manu Solomon sea un mal futbolista, pero te estás metiendo No en me una dejará. camisa, en un berenjenal, En un fregado te en un estás fregado. metiendo, tío. Es que, colega, de verdad. Israel. No, yo no tengo. Vamos a ver. Es que ya no es meterse en ningún tema porque tú eres un club de fútbol y en el fondo valoras al futbolista. Y yo eso lo entiendo y puedo entender que el futbolista no tiene por qué hacerse responsable de lo que pasa en su propia geopolítica. Pero, tío, tal como está la situación, que eres 20º en la tabla, que la afición sabes perfectamente, ideológicamente, por dónde tira y sabes cómo está de cabreada, esto no es un golpe, Mira, no es un golpe Iván, yo estratégico. antes de traer a Sobre Solomon, todo, ¿cómo? que yo antes recuperaba a Sotil que fichar a Salomón. Es que no tampoco es eso, tío. Es que además, ¿dónde Yo lo pones? antes. Porque no juegas con extremos. Juegas Yo, con París y Ludo. yo sí soy la Fiorentina. Yo antes de traer a Manor Solomon, traigo a Iván Blanco. Bueno, también, mira, yo te remato un balón. Bueno, no, mentira, no remato ningún balón, pero me refiero. No es el Yo es que fichaje, además, no es el fichaje. yo es que además le veo el problema de simplemente el encaje. Juegas con una 5, una 5-2, una 5-3-2, vamos a ser tal, donde Moise King es el que normalmente ocupa de banda hacia adentro. Juegas con dos laterales muy largos como Dodó y Parisi, que ocupan muchísimo espacio. ¿Dónde juega este chico y por qué lo traes? Si es un extremo derecho puro. No Entonces, no sé. sé, no era tanto el hecho de Salomon, sino como la temporada en general, 20º en Serie A, dos entrenadores, uno de ellos que firma el peor arranque de la historia del club en la primera división italiana, que es Stefano Pioli, y ahora un Paolo Vanoli que le falta mucho, mucho trabajo si quiere hacer algo. Sobre todo, yo creo, Carlos, la dependencia de Nicolò Fagioli por un lado, perdón, y por otro, la falta de puntería de Moise Kean. Creo que son los dos puntos clave que te hablan de por qué la Fiorentina no resucita o no puede hacerlo. Exacto, y también llega, supongo, Salomón porque también se habla de que Edin Seco pueda dejar Que, Florencia. que eso ya, bueno, es que. Es un cúmulo de muchas cosas, pero en sí la Fiorentina no puede no ser una decepción. En conjunto, hay jugadores que se salvan, como es el caso de Fayoli, como es el caso de muchos partidos de Parisi, que está haciendo una buena París, temporada. todo para mí, yo lo reflexionaba el otro día, está mucho peor. Exacto. Entonces, tiene que estar aquí en decepción. Y tampoco para la siguiente decepción no nos vamos a mover mucho porque vamos a seguir en la Toscana y vamos a irnos con los rivales, que es el Pisa. Sabíamos que el Pisa tenía un año complicado, porque para nada era el Van torcidos, van torcidos. Un año.
para nada era un ascendido con el que tú tuvieras muchas expectativas. Sí que las tenías con el Sassuolo en ese caso, porque sabías que había un poderío económico por detrás. Pero lo del Pisa, la verdad que no está sentando bien, porque son jugadores muchos que sientes que juegan sin ganas, no hay como una unión en equipo. Mateo Tramoni, que era el número 10, bueno, sigue siéndolo, un jugador revelación de la temporada pasada en el Pisa, no ha tenido ese protagonismo este año, ahora se te ha ido en Zola, no tienes un delantero centro al uso, como Henrik Meister no lo es. No, eso no es un delantero. Moreo te lo está salvando, pero Moreo no es un delantero centro. Dependes de Idrissa Touré que juegue bien, dependes de que un Raúl Albiol te haga un partido defensivo de la hostia, dependes de Adrián Santana, Yo pero voy por ahí. no tienes nada para poder hacer frente a la salvación de una serie en la que está tan competitiva en cuanto a posiciones de descenso. Mira que nosotros tenemos una buena relación con los amigos de Pisa Sporting Club España, que son una cuenta dedicada en exclusiva a la cobertura del Pisa en español. Pero hay dos puntos importantes que ya has comentado y que vamos a explicar y profundizar. Por un lado, lo de Tramoni, que el año pasado era la máxima estrella, lleva ya 3 temporadas en el club. Creo que esta es la cuarta, no estoy muy seguro, pero juraría que es la cuarta temporada en el club. Y que tienes una pelea interna entrenador estrella y estrella con la afición, porque hay parte de la afición enfrentada en, vale, Tramoni, apoyamos a Tramoni o apoyamos a Gilardino, que es el entrenador, mítico delantero también, pero nada que ver con el Pisa realmente a nivel institutivo. Y luego el punto de que si no es defensivamente no vas a producir absolutamente nada. Para mí hay un déficit muy grande arriba. Lo que dices tú de Henrik Meister, para mí es uno de los peores delanteros de la categoría, y lo siento mucho porque es joven y seguramente en un futuro mejore, pero para mí es de lo peor de la categoría. Y luego el hecho de que efectivamente, si Raúl Albiol, si Caracciolo, si Calabresi, Ahora si sí, Isaac, Calabria. ahora sí Calabresi, si Touré, si todos estos no están a un nivel defensivo óptimo, casi parece que el plan tuyo va a ser siempre más el 0-0 que el 0-1 o el 1-0. La figura de Akin Salmiro fue un poco efímera. No, no es que fuese efímera, pero es que es un chaval de 20 años que le estabas pidiendo hacer cosas que el nivel era irreal. Siendo sinceros, el nivel era completamente irreal. Se ha hecho 10 partidos escandalosamente altos. En algún momento tenía que bajar. Sí, porque si el equipo no acompañaba tampoco puedes hacer mucho. El Pisa Claro, juega a que no le metan gol o a tener sí. partidos como el que tuvo contra Cagliari el otro día. Y ahora ya no le sale. Y claro, es que el problema es que antes tú jugabas con una estructura defensiva interesante. Porque para mí sí que era una estructura defensiva interesante. Tenías a tus Bonfanti, tenías a Canestrelli, tenías a Caracciolo, que eran buenos centrales de área. Pero es que ahora ya no te sale ni el ejercicio defensivo. Y si fallas en eso, ya no tienes un plan B. El problema del Pisa es que no hay plan B. Es Entonces, muy bueno, difícil la situación de Pisa llevan ahora mismo. y luego el hecho de que tú fichaste una apuesta muy grande como Isaac Bural, porque Mateo Tramoni, por ejemplo, podía no funcionar Tramoni, pero tenías un chico como Isaac Bural detrás, que tampoco está demostrando. Entonces, tus dos opciones se te están yendo muy, muy rápido, cuesta abajo y sin frenos. ¿Se les ha inclinado la temporada por hacer un poquito el chiste? Bastante. Pues sí, la verdad, bastante. No tanto como a los de Florencia, pero ahora ya están un poquito más cercanos. Quiero recordar que la Fiorentina no consiguió ganar el derbi toscano. No, 0-0, castaña de partido. Pero castaña, que no pudieron ir ni El los mejor fucking Samiro, de hecho. Exacto, y no podemos decir nada más del Pisa porque tampoco nos ha dado mucho qué contenido. bien. Es uno de los equipos que nos ha dado muy poco contenido. Qué bien escogida la imagen, Nada, Sí. Es... muy buena imagen. Que por cierto, desde la arena Garibaldi se ve la torre de Pisa. Y yo creo que como jugador de fútbol, el poder jugar con tremendo arte de espalda tiene que ser. Hay una cosa importante, es que mola mucho ver la torre de Pisa por un lado, pero es que luego miras al campo y tienes a Henrik Meister. O sea, tienes dos torres, una que no se mueve, pero que es mucho más bonita Mira, que la otra. Henrik Meister, el prime de Henrik Meister es peor que el peor momento de Milan Juric, te lo digo en serio. Henrik Meister es muy malo, pero muy malo. Hombre, a mí Milan Juric. ¿Sabes esto de los hombres BBVA? Pues aquí un Sí. hombres calcio, Milan Muy Juric. malo. Y ahora sí vamos a pasar de hablar de otro equipo, que es la Atalanta. Ahora ya no es la Atalanta De de Gasperini. nuestro colega Juric. No, pensé que ibas a decir de Gasperini. Es nuestra Atalanta de Rafael Paladino. Ya no la es de Gasperini, se nos hace muy raro. La Atalanta creo que se lleva el premio de los partidos más aburridos, el equipo que ha tenido más partidos aburridos de lo que yo he tenido de temporada, también en proporción con los jugadores que tienes, porque es muy difícil ofrecerme partidos aburridos con Charles de Ketelaere,
con Kristovic, ya hablaremos de Kristovic, con Ademola Lookman, con Ederson, con Martin de Roon, atrás, Kosunu. Kosunu, Carnesecchi. Le ganaron al Chelsea, ¿eh? No, pero ahí, claro, ahí está especificando Rafa el hecho de que, por ejemplo, con Juric todo esto era inútil. Con Paladino hay una mejora, pero por eso lo metemos principalmente por el hecho de que el inicio de temporada es dramático. Creo que fueron 5 empates, 1 victoria y 2 derrotas en las primeras 8 jornadas, que le cuesta el puesto a Juric precisamente. Paladino llega y mejora bastante la situación, sobre todo en algunos casos. Es que yo no entiendo. Es que yo no entiendo en qué momento ¿Sí? piensa la Atalanta reemplazar a Gasperini con un entrenador cuyo equipo ha Pero descendido echaron con del 12 Southampton. puntos, que es el Southampton. ¿En qué momento? A ver, hay un punto que esto es importante. En Italia la táctica es muy, muy importante. Y esta pregunta es buena porque Juric es el alumno de Gasperini. Es el primer elenco, el primer prototipo de entrenador que se forma bajo la escuela de Gasperini. ¿Qué pasa? Que obviamente no tiene los resultados del técnico actual de la Roma, que obviamente está compitiendo por cosas interesantes en la Roma. Como nota más negativa que yo creo que hay que comentar, Carlos, lo has comentado antes, Nikola Kristovic, de ser el delantero que más probaba a puerta, a una sombra. Ese que te iba a dar 10 goles en la temporada como mínimo, sobre todo una temporada Mínimo. que vienes de vender a Matteo Retegui, que era capocanonieri de la temporada pasada. Entonces, si un Kristovic no te llega ni a 4 goles, 5 en Liga, ¿tú qué esperas de este equipo ofensivamente? Nada, porque es que ese Scamacca está siendo mucho mejor delantero que Kristovic. Es que tú fichas a Kristovic por 22 millones, que eso en Italia. Vale, dejaron 70 por Retegui, cuidado, eso es una cifra. Que por cierto, Retegui para mí era el mejor delantero centro de la liga el año pasado. Sin ir más lejos, junto con Romelu Lukaku. La cosa estaba ahí, entre esos dos. Y luego Moise Kean, de otra forma, lo podíamos meter también. Pero para mí esos dos eran los más completos. 70 millones dejan por Retegui. Usas 22 en Nikola Kristovic. ¿Qué pasa? Que Nikola Kristovic, por unas o por otras, ya me parece una cantidad que era un poco desorbitada por un jugador que en el fondo venía del Lecce. Buena venta del Lecce, para mí, en mi opinión. Pero es que luego anímicamente se ha hundido muy fácilmente. Y luego Scamacca, que tú lo traes, o sea, traes a Kristovic porque en teoría Scamacca no confías en su físico. Porque se te queda corto, claro. Se te queda Y al corto final- Scamacca. Y al final, si no llega a ser porque Scamacca está sano, esta temporada del Atalanta pintaba feo, ¿eh? Yo me estaba viendo a Kamaldin Sulemana delantero centro, te imagínate cómo estaba Ya la lo cosa. fue. Ya lo fue. De hecho, bueno, si no vamos a hacer un apunte. Bueno, fue Lookman delantero centro y Kamaldin Sulemana por la banda izquierda. Claro, si no llegas a recuperar a Lookman, que tampoco es que esté en un nivel de forma espectacular, te cagabas por la pata abajo el resto de la temporada, porque no hacías ni la mitad de lo que has hecho y no es casi nada. Prefiero. Hay un problema muy grande en la época post-Gasperini en Bérgamo. Totalmente. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar de la última decepción. Encima es una decepción muy romántica porque Iván y yo vimos los inicios de este equipo en esta temporada. Vimos. Que fuimos a ver a Mestalla, el Trofeu Taronja que enfrentaba el Valencia contra el Torino. Y menos mal que cambiaron a menos lo de la defensa de 2. Porque lo de ver al Torino con 4 atrás era lo más vergonzoso que había visto yo en mi vida. Era un coladero. Saúl Coco parecía que jugaba en Serie C. Pero menos mal que al menos eso sí que se cambió. Eso se cambió. Pero nos deja decepción. ¿Por qué? Porque para mí el Torino siempre va a ser apuntar a un equipo que necesita pelear al menos por Europa. Y ya son muchos años en los que el Torino no pelea por Europa. Creo que llevan a hacer 10 años de la última andada del Torino en Europa League. No sé si fue el 2017 o 2018. La cosa que es un equipo Juraría que sí, juraría es un 2017. equipo que le tienes que pedir más, y sobre todo con jugadores que te pueden dar ese nivel más. La temporada pasada sí que es cierto que cuando se juntaron el Gifel más, que fue uno de los mejores fichajes que pudo hacer el Torino la temporada pasada, y por eso ahora está en el Napoli, siendo al menos un jugador de la recámara, pero los Cesare Casadei no están. Samuel Erici se fue y has traído a Aslani, que Aslani te puede hacer un partido bueno, pero otro muy malo. Arriba. No, para mí el problema de Aslani es que no hay un partido. Todos son partidos de 4,5 y nunca hay un partido un 7. Y en un centrocampista del Toro tienes que pedir siempre, a lo mejor un poco más irregularidad, pero tiene que haber partidos que seas decisivo y Aslani es que no lo es. Y a este paso no lo va a ser nunca. Suerte que arriba tiene una pólvora como es la de Simeone, que sí es cierto que este último mes no ha tenido tanta oportunidad también por lesiones, por recuperación, pero al principio de temporada fue lo mejor del Torino.
Duván Zapata está volviendo a tener mejores minutos, pero lejos de ser el Duván Zapata de A Atalanta. ver, 35 añazos, ¿sabes? Pues claro, es que ¿qué puedes Y esperar aún de él? así, me parece un jugador impresionante con el balón. Me parece que juega al fútbol de una maravilla. Exacto. El Luego, que no juega tanto al fútbol. Bueno, perdón, acaba. no, iba a hablar solo de la defensa. Dime tú y luego acabo yo. No, decía, para jugar al fútbol se hace falta precisamente una defensa que sea coherente con el balón. Para mí lo del Toro es una defensa muy interesante defendiendo, porque me parece que es eso, es una defensa especializada en despejes, en acciones defensivas puras de duelo, como Maripán, Ismaili, que lo traes del Empoli, como el mejor central de la tabla baja del año pasado. Bueno, o si no, uno de los mejores. El otro acabó en el Sassuolo, que es Jay Itzes. Y luego Saúl Coco, que para mí es el jugador más importante de la defensa, porque es el único que tiene un poquito de salida de balón. Y ahora está Pero, con Guinea Ecuatorial, entonces el Torino lo va a claro, perder. y es dramático. El otro día contra el Cagliari, Semi Kiliksoy da un baño terrible a todo el equipo. En general, ya no estoy hablando de la defensa, pero es un solo jugador. Es El que la reacción de los defensas del Torino cuando Semi Kiliksoy mete el gol es se enfadan todos con todo y decir que somos malísimos. No, es una resignación y es feo, porque el Toro es un equipo histórico. O sea, todo lo que le podamos pedir al Toro se queda corto, porque el Toro es un equipo histórico. Con todas las tragedias que ha tenido, porque las ha tenido, pero es un equipo histórico. Lo de Baroni me parece insuficiente, no, lo siguiente. Ya lo de la Lazio se me quedó muy corto. Tampoco creo que le diese para un Torino, sobre todo con piezas mucho peores que el año pasado. Que tu portero suplente, Paleari, sea uno de los 5 mejores jugadores de la liga porque Franco Israel no está respondiendo, dice mucho de la temporada. Muchos factores, Carlos. Enzo Maresca, vente a entrenar al Torino. Enzo Maresca, cuidadito, cuidadito que hacemos una llamada y lo ponemos aquí. Rafa, vete preparando el teléfono. Preparo teléfono. Sí, pero- Preparo teléfono. Rafa, Saliendo de un Chelsea, pues el año en Torino va a ser como el típico año de Erasmus. Es decir, bueno, me voy a tomar tal. Vuelve a casa el tío, que es de Turín, creo, además. Hostia, sí, pero Enzo Maresca juega en la Juventus, entonces. A ver, Pero bueno, Como si en Franco Israel, Italia, Franco Israel eso también. importara mucho. A ver, Franco Israel también era de la cantera de la Juventus, Next Gen. Bueno, Ya y está, Roberto bueno. Baggio, y Roberto Baggio ha jugado en todos los equipos de la planta arriba de la Serie A y no pasa nada. Tener cuidado, yo os recomiendo tener cuidado con Maresca porque igual os pone a Pedersen de interior derecho, Tener cuidado. No me parecería mal. No me parece que el parecería equipo- mal. Mira, Rafa, No, no me parecería Joder, nada macho, mal. yo estoy hasta los huevos de Lo ver que a sea. Ray Sims en el medio, Mira, escucha. Estoy harto. Escucha, el problema de este tema Chelsea, aparte que nosotros precisamente no hablamos del Chelsea, el problema precisamente de este Toro es que le falta muchísima originalidad. Es un equipo súper estático, dependiente, y esto se nos había olvidado, de un Nikola Vlasic que sí que está respondiendo. Para mí Él es el sí. jugador que sí que está respondiendo a lo que es el Toro, junto con, obviamente, si las lesiones le permiten, Duván Zapata, Gio Simeone, que tuvo un mes y medio de parón, pero que llevaba creo que 4 goles en 7 o 8 partidos antes de eso. Y ya a partir de ahí hablamos, pero son 3 jugadores para levantar un equipo que tiene que estar, en teoría, en la 19ª, 8ª, 7ª posición, ya eso es mucho, y no le da, obviamente, porque es lo lógico. Claro. Y nada, con el Torino acabamos nuestras decepciones del vídeo, así que sí que vamos a pasar a despedirnos del primer vídeo del 2026 y con eso, Iván, si quieres decir unas cosas para toda la gente que nos ha escuchado en 2025. Nada, realmente a daros las gracias porque ha sido un año donde hemos empezado, no llevamos como tal ni 10 meses de comunicación sobre Serie A y Calcio en general. Hemos sumado ya más de 1100 usuarios en todas las redes sociales, así que daros las gracias. Bueno, ahora ya somos unos pocos más, así que gracias. No tengo la cuenta, pero somos unos pocos más. Y nada, deciros que seguiremos trabajando muchísimo para que el 2026 tengáis el mismo contenido o mejor, como mínimo que no baje, que es lo importante, que seamos igual de constantes, que es lo que nos define. Y seguiremos trabajando para que tengáis cosas mucho más interesantes, que las vais a tener si todo sale como nosotros estamos planificando y trabajando para ello, cada día aquí en la redacción. Entonces nada, nos despedimos, muchas gracias. Recordad seguirnos, que siempre es importante. Y Carlos... Y chicos, lo era en 2025 y en 2026, como no, siempre calcio. Feliz Pascua.